Buenas, buenas, dietistas, nutricionistas, ¿cómo estáis? Espero que súper bien y con muchas ganas de escuchar este nuevo vídeo que solo te digo que tenemos con nosotros al nutricionista del primer equipo del Betis. Sí, yo soy Javier Oiz, nutricionista, uno de los Nutris más que están dentro de ADNF, sí, la Asociación de Nutricionistas de Equipos de Fútbol de España. Y como digo, tengo por aquí conmigo para charlar a Antonio Ballesteros, dietista nutricionista, además también farmacéutico. Ito, uno de los fundadores de ADNF, nos la hemos traído aquí a algo gordo. Aquí vamos a hablar de salseo de verdad y, como decía, dietista nutricionista que está trabajando con el primer equipo del Betis. Antonio, ¿cómo estamos? Nada, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Javi. Encantado de charlar un ratito contigo. Esa es, esa es. Me encantaría conocer un poquito cómo empiezas tú en el mundo de la Nutri, porque creo que para las personas y sobre todo para los Nutris que están empezando ahora diciendo me gustaría meterme en el mundo del fútbol, conocer un poquito cómo empieza Antonio trabajando en el mundo de la Nutri creo que puede ser muy interesante. Pues mira, yo te cuento brevemente porque fue curioso que, bueno, yo hice farmacia, empecé a trabajar como farmacéutico, no me llenó, ¿no? Y ya me dediqué, bueno, estudié nutrición y tenía muy claro que quería dedicarme al mundo del fútbol. Y fue muy curioso porque yo trabajaba en ese momento en Inglaterra como farmacéutico, pero a través de LinkedIn, esto han pasado ya años, te hablo de 2010, 14 años. Ok, Conseguí encontrar solo dos núcleos en LinkedIn que, por palabras clave, ¿no? Que estaban relacionados con fútbol. ok. Y eran Felipe del Valle, que a día de hoy es gran amigo mío, era futbolista del Sevilla y también fundador de la ANF. Y Guillermo, que en ese momento, curiosamente, era nutricionista del Betis. Tú fíjate, Vale, ok. poco la película. Ahí salseo. Entonces, hay salseo, hay salseo. Y además, lo sabe Guillermo, lo hemos hablado ya muchas veces, y es que, curiosamente, yo estaba en ese momento terminando la carrera de nutrición, pero claro, no tenía ni idea del tema de Nutri en el fútbol y demás, ni siquiera sabía un poco cómo dar esos primeros pasos, ¿no? Entonces, yo les escribí, sin conocerlos de nada, por LinkedIn, para que me dijeran simplemente pues que me recomendaran algún libro para empezar a estudiar, porque estaba tan perdido que ni siquiera sabía hacer búsqueda bibliográfica ni tenía libros de referencia. Total, creo que nos ha pasado a todos eso, ¿eh? Claro, entonces fíjate que les escribí a los dos me contestaron muy amablemente, los dos me dijeron diferentes, bueno, pues diferentes recomendaciones, ¿no? Entre ellos, pues lo típico, ¿no? Me recomendaron a Luis Burr, me recomendaron a... Pues se veía que ellos ya se pilotaban un poco más el tema, Claro. ¿no? Y me hicieron diferentes recomendaciones y ahí quedó la cosa, ahí quedó Ok. la cosa. Entonces yo ya me vine a Cádiz, porque mujer de aquí de Cádiz, yo ya me instalé aquí en Cádiz ya siendo nutricionista. Y en ese momento tuve un dilema importante porque tenía pocos ahorros, pero yo quería hacer el máster del Real Madrid. Yo, porque al Sí, final, oye, yo quiero ser nutricionista del fútbol. El único máster en ese momento era el del Real Madrid, de la europeo, ¿no? Europea de Madrid, exactamente. Que luego, curiosamente, a posteriori también he sido profesor de ahí, ¿no? Y Qué guay. bueno, el mundo da muchas vueltas, ¿no? Total. ¿Qué ocurrió, no? Que yo tenía pocos ahorros, pero me planteé, oye, me lo gasto todo, invierto aquí o hago un máster de la calle, ¿no? Yo siempre he sido muy de la calle, del día a día, de la operativa o la implementación, ¿no? Y es verdad que yo veía que hacer un máster está muy bien, además lo recomiendo, ¿no? Pero veía que pues yo ya era mayorcillo porque ya había estudiado otra carrera, o sea, yo no era un niño de 20 años, ¿no? Yo ya ahí tenía, Total. creo que como y digo, mira, pues en vez de gastarme este pastón y irme además a Madrid, saliendo desde Cádiz, un poco jaleo, digo, voy a buscar un equipo por aquí de la zona, voy a hacer una presentación en ese momento como yo podía. Y total, que hice un pequeño PowerPoint de lo que yo pensaba que podía, cómo podía ayudar y lo presenté Qué en los guay. dos equipos de aquí de la ciudad. Me intenté reunir con el Cádiz, no manera, no me abrieron la Complicado. puerta, no me abrieron la puerta, que curiosamente después vinieron a buscarme. Hubo llamadita, ¿no? Claro, claro. Qué Pero bonito. en ese momento, el San Fernando, que era un equipo muy humilde, un equipo de tercera división, sin recursos, pues escribí por LinkedIn, conseguí por LinkedIn el contacto del director deportivo, le presenté, bueno, como ahora está muy de moda, ¿no? A nivel de cómo están de moda los appointment settings, ¿no? Que son esas personas que están Total. intentando llamadas de cierre para Sí. las ventas y demás. Pues fue lo mismo, porque al final fue a través de LinkedIn y le dije, oye, mira, yo soy fulanito, yo soy nutricionista, soy farmacéutico, te quiero hacer una propuesta irrechazable porque es gratuita, o sea, yo solo quiero sentarme contigo porque te quiero ofrecer la posibilidad de estar este año de forma gratuita, con vosotros
para coger experiencia y para ayudarnos, ¿no? Ujú. Total, que conseguí esa reunión, me senté con ellos, me llevé mi portátil, mi Claro. presentación de 10, 20 diapositivas, les hice una Top. presentación de lo que yo pensaba que iba a ser pues bueno para ellos y oye, pues vale, perfecto, además era gratis, pues imagínate, ¿no? Está, Era, está. era una oferta irrechazable. Claro, era tiro seguro, claro, claro, claro. Claro, pero fíjate que lo difícil era como que te hicieran caso, ¿no? Sí, 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 Y en ese 100%. momento pues lo conseguí, ¿no? Y ahí empecé, fíjate que ahí Ujú. empecé y ese fue mi máster, Javi, ese fue mi máster porque ahí comencé a estudiar muchísimo por la misma presión de saber que tenía que darle resultados. Ujú. Yo ya hice ISAC para empezar con el tema de antropometría. Claro. Empecé a estudiar mucho a nivel autodidacta. O sea, empecé a comprarme todos los libros que había en el mercado en inglés Ujú. y en castellano de nutrición deportiva. Ujú. Y no eran tantos, pero bueno, empecé a empapar de todo lo que decía Luis Burr, de lo que decía, pues también, por ejemplo, Asker Kendrup y todos los Ujú. grandes referentes, ¿no? Claro. Y ahí lo que empecé a hacer es decir, oye, voy a empezar en vez de a acumular contenido, que nos pasa muchas veces con las formaciones, Ujú. cada día voy a aprender algo y lo voy a aplicar. Voy a aprender algo y lo voy a aplicar. Voy a aprender algo y lo voy a Top. aplicar. Y así en un año me hice un Un bicho, lo auténtico, puedes decir, lo puedo decir yo, auténtico lo puedo bicho. decir yo. Un bicho, un bicho. Sí, sí, me hice un bicho, pero básicamente porque era tanta hambre la que yo tenía a Ujú. la hora de trabajar y claro, tanta dedicación, porque en ese momento tenía muy poquitas consultas, porque estaba Ujú. empezando, me entraban muy pocos pacientes. Entonces, Ujú. prácticamente tenía dedicación absoluta por esto. Y era mi máster. O sea, acuérdate, Claro. que era un máster. Sí, sí. Pero al final del día, bueno, pues no me había costado dinero y era como muy autodidacta. Tenía también la parte negativa, porque realmente no sabía si iba en el camino correcto o no, porque era como todo muy improvisado, ¿no? Claro. Pero bueno, el tiempo al final yo creo que me ha dado razón. Y ahí, Ujú. en ese momento, pues fíjate que al final de la temporada, un chico que estaba allí en la grada en uno de los partidos, bueno, Ujú. pues como que mi nombre empezó, bueno, el equipo le fue muy bien, subió de categoría y como que hubo ahí varias cosas que empezaron ahí como a enlazarse, Claro. ¿no? Total. Y bueno, y Ramón Tejada, que en ese momento fue entrenador del Real Jaén, te hablo Ujú. que no os escuchen de fuera, estamos hablando de ciudades que están casi a 500 kilómetros, o sea, son 4 horas de coche desde Cádiz. Está Pues, un cachito de distancia. claro, está súper lejos, ¿no? Pero me planteó la posibilidad del año siguiente, Ujú. bueno, pues, trabajar con ellos, ¿no? Ujú. Yo ahí era un equipo ya de una categoría superior, segunda vez, Ujú. y ahí pues ya, bueno, pues empezamos a hablar, ahí ya les puse un poco de baremo de precio, ya les planteé, Claro. y no sé si quieres que te siga contando la historia o Por, vamos. por favor, cuéntame. O sea, creo que a los nutris y a los dietistas nutricionistas que nos están escuchando ahora dicen, Antonio sigue, así que no te voy a cortar, porfa, sigue, sigue. Vale, pues nada, pues si quieres, mira, te enlazo ya un poco y para que la gente se haga un poco Claro, de cómo así ese camino directamente entero, ¿no? total. Pues básicamente, además voy a dar cifras Ujú. porque creo que es interesante, ¿no? Para que sepan que Porfa. todo va poco a poco, ¿no? Y Ujú. en este momento yo me acuerdo que les planteé, porque eran como 4 horas de coche para ir y 4 horas de coche para volver. Entonces yo les Ujú. planteé la posibilidad de ir una vez al mes, o sea, una vez al mes, Ujú. no era más, a veces cada 3 semanas, un poco antes, pero una vez al mes. Entonces yo iba en el día y volvía. O Claro, sea, casi 8 horas de coche, ¿no? Me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba allí a la hora de que empezaba el entrenamiento a las 8, había echaba el tute, ¿eh? tiempo, un buen tute, ¿no? Y ahí pues le planteé una cosa muy sencilla, creo que eran 150, 180 euros el mes, Ujú. algo ridículo, ¿no? Era Ujú. como 180 euros Yo más o menos, fíjate que ahí lo que hice fue, ahí tenía las consultas bastante económicas, ¿no? Y yo dije, oye, ¿cuánto gano yo pasando consulta durante un día? Oye, pues 150 euros o 200, bueno, pues le voy a poner este precio, Claro, por lo que para no perder dinero. total, total. Y ahí creo que le puse eso, ¿no? Pero al final perdía dinero porque no calculé el dinero de la gasolina. Gasolina, todo. Claro, claro, es un detallito técnico, ¿no? Claro, había un pequeño detalle técnico que no Cla- calculé y al final palmaba pasta igualmente. Pero volví a la misma. Al final era un máster de. Pero Claro. fíjate, ahí más era también un máster de esfuerzo, disciplina y Ujú. resiliencia. Porque al final era, oye, era poco tiempo, pero había que echarle huevos, ¿no? Al final había que coger tu coche, ocho Sí, horas, sí. disfrutar Ujú. y demás. Y fíjate que ahí termina la temporada, esto creo que era 2015, termina la temporada, yo ya decido no seguir allí porque para mí era una locura tener que ir Claro, hasta allí. Y esa temporada ya estoy feliz porque mi consulta está súper asentada, tengo pacientes a reventar qué guay. y empieza la cosa, pues yo ya me olvido del fútbol, me olvido del fútbol, Ujú. de, bueno, esta ciudad está bonito,
no es lo que me esperaba porque es muy duro, porque además no está bien pagado, no me Ujú, valoran. Yo me voy a centrar en la consulta, ¿no? Y fíjate qué curioso, Javi, que cuando, claro, las temporadas de fútbol, para los que, bueno, ya casi todos los que nos escuchan van a estar ahí, ¿no? Pero las ujú. temporadas de fútbol empiezan prácticamente en julio. Eso es. Yo ya aprovecho que no sería el fútbol que estábamos hablando, que estábamos en noviembre, ¿no? Ujú, En noviembre me llama el Cádiz. Después de 2 años que yo había intentado ujú, contactar con ellos gratis, pues me llaman del Cádiz que necesitaban un Nutri porque habían tenido experiencias con varios que no estaban contentos ujú, y que necesitaban ahí un Nutri. ujú. Total, que ahí, bueno, pues yo ya voy un poco, digo, hostia, pues si ahora me están llamando a mí, yo ya no voy de gratis. Ahora puedo pedir más, ¿no? Yo ahora voy a intentar valorar mi trabajo, ¿no? Ahí en ese momento el Cádiz estaba ya subido a segunda división, con lo cual fue como cada año, como yo qué sé, como un cuento, porque era, oye, pues un Claro. año en tercera, un año en segunda vez, un año en segunda, y era como, hostia, esto parece que está escrito, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, ahí decido entrar y decido presentarle el proyecto, les pido, pero tampoco te creas que me subí mucho a la parra, pero creo que en ese primer momento, creo que les pedí como 500 euros ¿Para? por un día de trabajo a la semana. Yo iba Ok. solo, pero iba toda la semana, pero un día. Ok, Y era vale. como 500 euros al mes, ¿no? Lo digo, no quiero parecer pretencioso hablando de dinero, pero creo que Es ayuda fundamental. mucho, claro, a la hora de situarse a todos los que están empezando, a todos los que nos escuchen, porque es una de las grandes preguntas que me suelen hacer los compañeros cuando Sí, vamos sí. a Sí, sí. agencias, reuniones, ¿no? De, oye, pero ¿cuánto pido, no? ¿O ¿Cómo está Esa el es. mercado? Esa es. Sí, en este sentido, y antes de que sigas, o sea, te lo agradezco, creo que es súper importante. Desde mi punto de vista, creo que bueno, que podamos hablar del dinero de forma un poquito más transparente ayuda mucho, sobre todo, como muy bien dices, ¿no? A estas personas que están empezando. Entonces, en ningún momento, ya lo podemos decir para lo que queda de charla, ¿no? Que no hablamos de dinero ni para fardar, ni para chulear, ni para nada, simplemente para que sepáis la realidad de lo que hay, porque al final, igual que decías, es que en los 2 primeros años has palmado pasta, también hay momentos en los que vamos aprendiendo como profesionales, somos ambiciosos y queremos ir escalando y respetando nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, cuéntanos, porque creo que hay mucho que puedas explicar en este sentido. Decir que además es eso, sobre todo respetar nuestro trabajo, ¿no? Porque fijar los precios lo único que hace es que tiremos nuestra profesión a la basura, le demos menos valor, ¿no? Pero bueno, y ahí en resumen, para tampoco alargarme mucho, estuve 5 años en el Cádiz, estuve 5 años y aquí lo que quiero sobre todo transmitir es que hay que darse valor, pero también hay que demostrar la valía, ¿vale? Claro. Yo en el Cádiz, para tener la referencia, yo empecé un día por 500 euros al mes y terminé por 4 por unos 3.000 euros al mes. O sea, yo fui capaz de, en 5 años, ir cada año, oye, haciéndome más importante en cuanto a días, porque ellos no querían más, pero poco a poco de intentar ir metiendo un poquito, un poquito, un poquito, y también bueno, pues cada día que se iba un día más, pues también ir subiendo un poco esas pretensiones económicas, porque al final realmente yo perdía dinero porque en la consulta siempre ganaba realmente Más. mal. Claro. Pero bueno, me gustaba tanto y era como una apuesta, ya era una ilusión, ¿no? De seguir creciendo en este mundo, porque es verdad que el mundo del fútbol pues me ha gustado mucho desde pequeño. Entonces, bueno, fue un poco esa progresión. Y resulta que subimos a primera división. O sea, resulta que después de Qué después top. de 3 años subimos a primera división, con lo cual había conseguido otro hito Claro. que a llegar a lo más top. Al final, claro, en primera división, pues solo lo pueden decir 20 nutricionistas, ¿no? Que pues, al final hay 20 equipos, ¿no? Esa es. Y por este camino, pues a base también, que no lo he dicho, ¿no? Pues de asistir a todo lo presencial que veía como una máquina de combate. Es decir, cualquier formación de pago o gratuita, ahí estaba todo. Es decir, ahí en 5 años hice una cartera de networking de amigos. Hablamos de todos los mejores de España a nivel de fútbol, los más referentes, ¿no? Claro. De Bárbara, de Pablo, de Guillermo, de Felipe, de todos los nutricionistas de primera, de Toscana, que también ahora está en la selección española. O Sí. sea, al final, pues todos nos fuimos haciendo amigos, de Aurora también, que no me quiero olvidar, que también es una gran amiga y también, bueno, pues fue fundadora, ¿no? Pues mm, fuimos yendo un poco a la par, pero también eso, otro consejo que quiero dar, presencialidad, salir del ordenador, salir ¿no? Y al final desvirtualizarte y Total.
gente que también fue muy importante, ¿no? Y luego, pues un día resulta que por LinkedIn, Muy piensa, Javi, importante esta herramienta, ¿eh? Vamos a destacarlo aquí, es la segunda vez que aparece de forma muy significativa. he empezado hablando que empecé por LinkedIn, contacté a los nutricionistas del Sevilla y del Betis por LinkedIn, conseguí una reunión con el San Fernando, mi primer trabajo con LinkedIn, y por LinkedIn, ahí sorprendentemente me escribió en 2000, bueno, hace 4 años, pero 2020, ¿Vale? el director de recursos humanos del Betis. Y me escribió un mensaje privado diciendo, oye, te encuentro tu perfil, estaba buscando nutricionista, ¿te puede interesar? Sí, vente que te quiero conocer. O sea, tú Pim fíjate pam. que uno de los aprendizajes que quiero dejar de esta charla es hazte LinkedIn y hazte un buen perfil de LinkedIn porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿eh? Ese es. Tenlo activo, ve compartiendo las cosas que haces y algo que funciona muy bien. Y Antonio, tú lo ibas diciendo, ostras, si vas a congresos, si vas a eventos, si haces cosas presenciales, compártelo, comparte lo que estás haciendo en trabajo, porque hay mucha gente que te ve, tú mismo lo has dicho, tú también lo has utilizado para buscar a gente al equipo, yo también lo he hecho y salen muchas cositas. Me encanta, me encanta. Cuéntanos más, porque recibes este mensaje de LinkedIn, pero en ese momento tú estás en el Cádiz, ¿correcto? Estoy en el Cádiz, estoy muy Ok. feliz porque soy muy valorado, tengo un buen salario y me siento muy valorado y yo lo amo como mi casa y de hecho lo sigo amando como mi Ujú. casa. Yo vivo en Cádiz y tengo el estadio a escasos 10 minutos andando, ¿no? Qué chulo. Y yo esto lo veo como mi casa, de hecho sigo yendo y demás. Pero resulta que, bueno, además en ese momento, fíjate cómo es la cosa, que, bueno, me adelanto un poco, pero en ese momento yo Ujú. me voy y dejo a uno de mis nutricionistas de mi equipo, de la clínica, lo Vale. dejo dentro del CARI. O sea, que en Top. ese momento trabajo con los Ujú. dos equipos. A través de Nutriéndote, le Ujú. damos soporte al Cádiz y yo, después de varias reuniones, decido irme al Betis y me contratan en nómina Ujú. con una negociación buena. Porque la verdad que ahí yo ya, como me tenía que desplazar y tenía que ir todos los días a Sevilla, que al final son una hora de ida, una hora de vuelta, bueno, pues ahí me hago de valer, pongo una negociación muy fuerte y me sale bien. Ya a partir de aquí no voy a hablar de números, pero, No, pero bueno, claro, eso te iba a decir. No hace falta que ahora ya entres en números porque lo intuyo que lo tienes privado y eso no se puede. es confidencial y tengo acuerdos de confidencialidad, pero sí es verdad que ahí en este momento sí que decido, oye, esto es una apuesta, es un club grande, pero yo también me voy a valer porque yo ya tengo 7 años de experiencia. Yo ya no soy, ya no vas a encontrar en Andalucía un nutricionista con más experiencia que yo. Bueno, sí, Felipe, pero que estaba en el Sevilla, que no es la competencia del Betis. O sea, Claro, claro, ahí ya no lo van a pillar, claro. ahí no iban a tirar, ¿no? Claro. Entonces, yo ahí sabía un poco, tenía las cartas sobre la mesa de yo sabía que podía haber mucha gente mejor que yo, pero no con más experiencia que yo. Es decir, a nivel académico, seguro que Claro. sí, a nivel de conocimiento, seguro que sí, pero a nivel de experiencia no. Y en esto del fútbol también la experiencia pues, es muy importante, ¿no? Hace mucho, hace mucho. Entonces que resulta que, bueno, pues me voy y en resumidas cuentas, el primer año ganamos la Copa del Rey, que llevaba el Betis 22 años sin ganarla. Heavy. Entonces, como otro hito, ¿no? Al final, oye, había Claro. pasado por primera, había llegado al Betis. El Betis también me hace mucha ilusión porque jugaba en competiciones europeas, la Europa League. Entonces, yo empecé a viajar por toda Claro. Europa con el Betis. Y encima ese año ganamos la Copa del Rey, que imagínate que final de año tan Ah, apoteósico. hito, hito. O sea, Entonces total. era como todos los años una cosa más, ¿no? Una cosa más en la mochila. Y total, que ese año muy bien, va todo muy bien. Segundo año sigo ahí, todo muy bien. Y al final del segundo año, resulta que yo ya me di cuenta que no puedo más. No puedo más porque tenía tal carga. Yo aparte de ser nutricionista deportivo en un equipo de fútbol, tengo 4 empresas, 4 sociedades de diferentes cosas, ¿no? Pues de formación, la clínica, otra de inversiones de tal. Bueno, tengo varias cosas, ¿no? Entonces al final mi tiempo es muy limitado y me hace 50.000 kilómetros al año con el coche y encima no, yo tengo 2 hijos, que también es importante decirlo porque al final muchas veces depende en el momento que te pille cada cosa, puedes apretar más o puedes apretar menos. Claro. Yo ahí estaba muy feliz por estar ahí, pero muy saturado del país. Y porque pasaba por casa 2 días a la semana prácticamente, teniendo familia, mujer y 2 hijos, ¿no? Entonces esto era como un Total. real. Pues fíjate lo que son las cosas, Javi, que esto es otra lección que quiero dejar aquí, la lección de la valentía. ¿Por qué? Yo en este momento que estaba tan saturado decido irme, decido dejarlo. Tal cual. Ah, lo dejaste y todo, ¿eh? Heavy. Tal cual, pero tú fíjate, te voy a hacer aquí un poquito de hype porque les planteo, me voy.
O sea, me voy, porque además yo estaba muy contento, que deja un servicio montado de puta madre, me voy. Y no era un farol. O sea, otras veces he podido jugar Claro. con farol en muchos momentos de mi vida, en muchos aspectos, pero era, oye, mira, me tengo que ir porque yo no puedo seguir pasando por casa 2 días por semana, porque Claro. mis hijos me echan de menos y yo los echo mucho de menos a ellos. Era un tema de honestidad y de lágrimas en los ojos, o sea, de ojos Sí, sí. llorosos, no era un tema fácil porque yo no me quería ir, pero que necesitaba estar en mi casa. Total. Pues fíjate que, como te decía, esto es un poco como lección de valentía, porque yo decido, sin más, irme a apostar por mi vida, por mis empresas. En ese momento me dicen, oye, tío, tú no te puedes ir, dime qué necesitas. Tal cual, ¿eh? O sea, me encanta. Bueno, eso te tengo que felicitar porque quiere decir que realmente estabas haciendo muy buen trabajo, estaban mejorando realmente rendimiento y eso es porque te hiciste valer dentro del club y creo que eso es muy importante destacarlo por lo que decías antes y es que la parte económica está claro que es muy importante, pero sobre todo es el compromiso de ser muy buenos profesionales para aportar mucho valor, ¿no? Cuando se aporta mucho valor, al final las cosas van llegando, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué pasó aquí, pero quería hacer el apunte de muy importante el aportar valor. Y además ahí te digo que no lo he pasado por alto porque tampoco quiero entrar mucho ahí porque son quizás aspectos que no me gusta tocar mucho porque para mí no fueron agradables. Pero fíjate que ahí, por ejemplo, me volqué tanto estos 2 primeros años que yo dejé abandonado mi negocio y de hecho uno de ellos, que fue la clínica, uno de los chicos que tuve ahí me robó lo más grande. O sea, se empezó a llevar pacientes a su casa para, porque yo desaparecí. Yo Claro, claro. desaparecí. Entonces él aprovechó esa situación para empezar a llevarse a la gente a su casa. O sea, tú imagínate, ¿no? Sí, sí, o sea... La gravedad del asunto y mi negocio se resintieron bastante, pero por eso, por lo que tú decías, ¿no? Por esa implicación de decir, hostia, aquí hay que hacerlo muy bien, hay que destacar y hay que volcarse. O sea, aquí no podemos estar a medias tintas, ¿no? Claro. Y en este punto, cuando les planteé de irme, me dijeron, oye, tío, no te puedes ir, ¿qué necesitas? ¿No? Y dije, mira, pues necesito estar en mi casa, ¿no? Necesito, como mínimo, dejar de viajar, porque los viajes son muy duros. Al principio me encantaban, pero luego pasaron a ser muy duros. Y me dijeron, oye, tío, pues estamos pensando en reestructurar el club, porque en el club había 2 nutris en la cantera. ¿Vale? Sí, trabajando en cantera. Y me contaron eso, oye, pues tío, estamos pensando reestructurar el club. Si quieres, te podemos dar la posibilidad de que abarques el club entero con tu empresa. Es decir, sales de la estructura del club como empleado y tú nos das el servicio externo, pero allá todo el club, ¿no? Y tú creas el equipo de trabajo, nos traes a la gente que esté de tu mano y que todo, digamos, que fluya pues de la misma forma, ¿no? Que Sí, todo el trabajo esté hecho desde el cadete hasta el profesional, ¿no? Sí. Y así fue. Entonces conseguí, bueno, pues buscar un equipo de trabajo potente y en este caso, pues por ejemplo, ahora en el primer equipo somos 2 Nutri, yo sigo siendo, pero ya a más nivel coordinativo. Claro. Y ahí tengo a Elio Moya. Además, Elio es nutricionista también de la selección de Suiza. Ojo, que no es cualquier Nutri. O sea, Total, qué guay. A la creme de la creme. Y además un tío excelente. Y luego tengo a Juan y a Laura en la cantera, que además habíamos comentado off the record, Sí. se formó contigo y lo conoces. Y tanto, un bicho. Y muy, muy bueno, o sea, un tío súper disciplinado, súper atento y unas ganas brutales de aprender y de trabajar. Y en ese punto estamos ahora, Javier. O sea, ahora estamos en un punto donde yo ya no tengo obligación de ir, solo la obligación es hacer los partidos de casa. O sea, los partidos de casa Top. los hago yo. Y luego entre semana pues voy un poco en función de lo que la demanda, ¿no? Y luego sí que mucho trabajo de coordinación de teléfono, pero ya desde Cádiz mucho telemático de emails, todo lo que es planificación y todo esto, pero lo puedo hacer telemáticamente sin tener que tener esa presencialidad ahí, ¿no? Qué guay. Entonces, pues te he resumido mis últimos 14 años. Me encanta, me encanta. Y sobre todo también me gusta esto que dices, que son 14 años, que aquí, para la gente que nos está escuchando, quizá en 20 minutos hemos resumido estoy empezando como Nutri y de golpe estoy en lo más alto del fútbol español como nutricionista. Hay 14 años, mucho curro, muchas horas y sobre todo una cosa que decías, se sacrifican muchas cosas para llegar a lo más alto y en este caso me gustaría destacar que ya no solo
encarado a el fútbol, que también, porque al final el estar dentro de un club es muy sacrificado, son muchas horas, es mucha implicación, es pum, 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 y sobre todo por lo que decías, es que en tu caso, por ejemplo, solo para el Betis era 1 hora y pico de coche, ¿no? Pero ya no hablemos, pues, desplazamientos más largos como los que hacías antes, entonces hay muchísimas cositas aquí que creo que son muy interesantes. Me encantaría que pudieras comentar un poquito cuáles son los puntos que has incorporado sí o sí como fundamentales siempre que has empezado en un equipo. Para Claro. ti, básicos a nivel de Nutri, para un Nutri que esté empezando o en un club que no tenían Nutri, o aunque sí que lo tuvieran, pero que dirías, mira, este punto y este punto son los que yo siempre he empezado porque creo que son fundamentales a tener en cuenta. No sé si se te ocurre. Sí, sí, mucho. Y además es una pregunta muy buena, Javi, porque todo depende del nivel con el que empecemos o del presupuesto que tengamos. Pero hay cosas que no dependen del presupuesto. Entonces, te voy Vamos, a decir sobre todo las cosas que no dependen del presupuesto me que encanta. cualquier Nutri tiene que hacer sí o sí. Es decir, sí o sí, ¿no? Entonces, uno, antropometría, ¿no? Al final, o sea, yo te voy a decir, pensando en un equipo que nunca haya tenido un nutricionista, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál sería el ABC, ¿no? Del día a día de cosas que, eso, que no tengan presupuesto y que son fundamentales, ¿no? Uno, instalar un sistema de antropometría, un sistema donde se hagan mediciones de composición corporal periódicas, ya sean mensuales, quincenales o como sean, pero sí es cierto que el monitorizar la composición corporal a través de antropometría es barato y no mucha gente lo puede hacer a nivel profesional. Es decir, los Total. físicos no se suelen meter ahí, los preparados físicos tampoco se suelen meter ahí, los médicos tampoco se suelen meter ahí. Entonces, como que es un campo muy del Nutri. Sí, sí, 100%. Eso es interesante. Dos, que puede depender de economía o no, es el tema de la suplementación. Date cuenta que muchos equipos de bajo presupuesto o de baja categoría igual no tienen suplementación. Pero, Claro. si el Nutri es espabilado, es capaz de encontrar soluciones a eso. Por ejemplo, Claro. patrocinio por un lado, podría ser, o incluso que los jugadores, porque puedes darse la situación, como yo he tenido, que el club se niega a pagar nada, porque no tenemos presupuesto, pero sí que el Nutri puede decir, mira, por ejemplo, marca X, para no hacer hoy publicidad aquí, Sí, ¿no? sí, sí. Oye, Pepito, mira, tengo un equipo de 30 tíos que te van a comprar suplementación, hazme un precio y que te hagan un 30, un 40, hasta un 50. Total. Yo digo burros blancos volando, es decir, Sí, sí, sí. que crean que es imposible, no lo es. Lo que No lo pasa es que es. de la personalidad y cómo tú aprendes, ¿no? Entonces, mira, yo tengo Claro. aquí 30 tíos que te van a comprar todo el año, necesito un descuento. Y llamas a 4 casas y pues la que mejor descuento te haga. Esa es. Total. Y hay una cosa que es muy interesante en esto y es que hay una recurrencia de pago. O sea, que lo utilicéis como argumento porque, o sea, ya no es simplemente te lo compro y ya está. Es como, jorín, que son 30, que es un volumen importante de facturación todos los meses Todo porque van a buscar rendimiento. Me encanta. Exactamente. Ahí también, incluso hasta como modelo de negocio, es decir, que incluso Mm. el propio Nutri podría comprarlo para bien de precio Y para comisión y todo. comisión. O sea, que ahí Total. se pueden hacer diferentes cosas. Pero bueno, a nivel técnico, la instalación de suplementación, ¿no? O sea, lo que es la base, ¿no? Porque al final, bueno, pues esas ayudas mínimas pues son clave, ¿no? Sí, sí. Luego, el tercer punto también muy importante sería, bueno, que también al final es muy barato para nosotros, es un poco la educación nutricional para ellos, porque los futbolistas son muy incultos muchas veces a nivel nutricional, sobre todo muy carbofóbicos, tienen unas peculiaridades en general como las del mundo del deporte, ¿no? Tienen mucho miedo al carbohidrato, pues esa pequeña educación nutricional y el darle esas pautas o esos menús personalizados incluso, ¿no? Pues Claro. trabajar esa parte dietética, pues clave sobre todo para mejorar el rendimiento y para perder grasa, ¿no? Eso sería como la tercera pata. Luego, otra pata más es el tema de ver qué se está haciendo a nivel de viajes, porque aunque sean presupuestos muy bajos, casi todos los equipos acaban viajando, ya sea a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no? Entonces, Claro. muchas veces ahí el Nutri sí que puede jugar mucho de, oye, vamos a revisar qué se está haciendo aquí, porque hay cosas que no requieren de mucho dinero, pero que impactan el rendimiento. Por ejemplo, imagínate, oye, a lo mejor mi equipo tiene poco de esto, poco presupuesto, pero resulta que tiene que hacer un viaje desde Jaén hasta Almería en autobús, que son, pues yo sé, 8 horas. Y a lo mejor, si yo no digo nada, pues son 8 horas donde no hay comida, pues, por ejemplo, ¿no? Oye, pues Sí.
vamos a aplicar aquí una estrategia barata, oye, puede ser con fruta, Sí, sí, vamos a enseñarles a hacer. Yo incluso se lo he hecho, yo les voy a preparar claro. yo un bizcocho de plátano y se los meto en el autobús, ¿no? Al Top, final, me encanta. claro, al final es, oye, si no tienes los recursos, igual te lo tienes que currar tú y no esperar a que te vengan, porque Claro. ahí es donde está la magia, ¿no? Decir, oye, mira, no hay recursos, pero a esta gente no les va a faltar, ¿sabes? Porque, y ahí es donde luego también yo creo que se nota pues, quién está implicado y quién no. La implicación de todo. Totalmente, incluso en clubs, porque eso yo me lo he encontrado trabajando con clubs también, de decir ostras, cuando han tenido que viajar, duermen fuera, una de las comidas como muy clásica que hacen a veces es merienda, algo a media tarde, sobre todo el día antes o tal, que la están pillando en el hotel, se están gastando 11 12 13 15 lo que sea, se puede optimizar también costes con ciertas comidas y al final esto que se ahorra el club también puede ser un reclamo para que te lo paguen a ti. Entonces, jugar con eso yo lo usé bastante. Totalmente, sí, sí, al final todo lo que hagas es tu valor añadido a la Claro. empresa, ¿no? Al final es la única manera también de tú poder cuantificar cuánto vales tú como profesional, ¿no? Ese ahorro, ¿no? Y luego también, bueno, pues a nivel de hidratación, ¿no? A nivel de hidratación pues se pueden hacer muchas cosas que no son las más profesionales porque a lo mejor no te dan una medición muy exacta, pero sí son baratas y pueden ser reproducibles, ¿no? Oye, pues por ejemplo, el pesaje antes y después de un entreno, le enseñarle la escala de Armstrong, ¿no? Que vayan aprendiendo un poco el color de la orina. Incluso el medirle la osmolaridad en orina, que con un osmómetro cuesta unos 400 euros, no es un gran presupuesto, ¿no? Oye, pues, igual se puede implementar, incluso igual el mismo profesional lo puedes comprar y lo tienes tú para ti, para consulta, ¿no? A lo Claro. mejor tú que lo compras, igual te lo puedes comprar tú y ese es el valor añadido. Oye, mira, me traigo mi tanita, porque yo, por ejemplo, cuando empezaba en fútbol, yo llevaba mi portátil con mi tanita portátil y mi material, mi psicómetro, mi osmómetro, Claro. al final todo el material lo ponía yo. Pues ese valor, eso es valor añadido, ¿no? Totalmente, porque aquí el profesional ha metido una inversión que muchas veces eso es algo que incluso haciendo formaciones o hablando con otros colegas nutricionistas, siempre es esto, ¿no? Decir un jolín, nos hemos formado, ¿no? Como decías antes, ¿cuántas formaciones, cursos y demás hemos hecho? ¿Cuántos materiales tenemos también? Todo esto, si lo aportas tú, Claro. eso es un valor añadido que me parece súper top remarcar que esto ha de estar ahí. Si no, tú le dices al club, hey, yo encantado de hacerlo con menos precio. Pon todo el material que necesito, ¿no? Probablemente no lo van a hacer. Spoiler. Totalmente. Sí, no, no, totalmente. Y a partir de ahí, bueno, y luego también a partir de ahí, pues el ganarte a lo que son los jugadores para que te hagan un poco de caso, ¿no? Yo creo que esos son los básicos a nivel poco presupuesto que yo creo que cualquier Nutri Claro. debería cubrir. Luego, evidentemente, vamos a otros presupuestos, podríamos seguir hablando de muchas otras cosas, pero eso sería yo creo que mis básicos. Los básicos. Me gustan estos básicos. Realmente creo que van a ayudar muchísimo a todos los dietistas nutricionistas que nos están escuchando, tanto a los que ya están en un club ahora empezando, como a los que tienen la voluntad de empezar. Y relacionado un poquito con esto, Antonio, no sé si tienes alguna estrategia que se te ocurra para estos dietistas nutricionistas que quieren entrar dentro de un club, además de que están obligados a ir el 16 de noviembre a las terceras jornadas de ADNF, que les animamos a que vayan ahí a hacer networking, como decías, con otros dietistas nutricionistas, que creo que va a ser súper interesante. Yo voy a estar ahí dando un poquito de guerra, claro que sí. Aparte de esto, de ir a eventos como este, ¿se te ocurre alguna otra estrategia que dirías, intentate esto? Pues sí, al final yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? Al final yo creo que en lugar de frustrarnos por no empezar en un equipo Champions, ¿no? Que es Total. que es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y yo acabo de terminar mi carrera o mi máster y yo quiero ser nutricionista del Real Madrid, claro, yo también, pero es que eso no es posible, eso casi es como que te toque la lotería. Podría pasar, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ver un poco el radio de influencia que tienes, porque al final todo esto es muy, bueno, muy periférico, ¿no? Al final lo normal es que puedas entrar en algún sitio cercano a tu casa, la realidad. No Total. conoces a nadie, es muy difícil que te vayan a contratar en Arabia Saudí, ¿no? Claro. Entonces, y a partir de ahí empezar a experimentar, ¿no? Oye, vamos a buscar, pues dentro de mi radio, yo apuntaría como los 4, 5 o 6 o 7, o haría un listado de los equipos
por orden de preferencia a nivel de categoría, cuanto más categoría mejor, evidentemente. Y ahí empezaría a picar piedra. O sea, a picar piedra es, vamos a buscar una reunión con el responsable de cada área, de cada club, en este caso, pues del área de dirección deportiva. Normalmente es más interesante, porque tampoco otro consejo sería no vayas al presidente. El presidente no te va a atender. El presidente no te va a atender, aunque sea un equipo de cuarta división. Entonces, vete a otros perfiles, a fisio, al médico. Yo iría mucho más, incluso ahora que tengo más experiencia, iría más al perfil de sanitario que al más directivo, ¿no? Pero bueno, yo fui, por ejemplo, a la dirección deportiva. Me movería, ¿no? Y a partir de ahí, como decíamos, oye, trabajaría mucho en LinkedIn, para, oye, si yo me quiero vender como un referente en el fútbol, empezaría a publicar a muerte en LinkedIn, pues todas las estrategias que estoy aprendiendo en fútbol, aunque no las esté practicando, aunque no esté todavía dentro de un equipo, pero empezaría a hacer muchas publicaciones ahí y empezaría a buscar y a seguir a todo el mundo que está dentro del fútbol. Total, me encanta. Claro, empezaría a seguir a todos los contactos que tengan relación, pues al médico del Betis, al médico del Sevilla, al médico del tal, al fisio del no sé qué, al entrenador, al preparador físico de no sé cuánto. Porque todas esas relaciones que vas generando poco a poco, fíjate lo que pasa, y esto es una cosa que la psicología humana funciona así. Yo igual hoy, Javi, te pido seguir a ti en LinkedIn. Y tú dices, bueno, este tiene, bueno, no lo conozco de nada, vale. Bueno, lo voy a seguir, parece más joven, vale. Igual yo hago esa estrategia de contenido y dentro de 2 años tú eres el preparador físico del Albacete, ¿no? Y te acuerdas de mí y dices, hostia, este tío que lleva 2 años publicando, igual tú te crees que me seguías a mí, o sea, tú ya ni te acuerdas que yo claro. Es como que claro. Tu concepto es, oye, yo llevo siguiendo a este tío 2 años Total. Bueno, el tío no para de subir cosas de fútbol, a este tío, oye, me hace falta un nutri, me puedo contestar, ¿no? Un poco, Eso es. la psicología humana funciona así, entonces, crear contenido específica, o sea, enfocarnos ahí y el LinkedIn, yo creo que claro, ahí tu mercado está en LinkedIn, no está en Instagram. O sea, al final, si quieres llegar al sector profesional, tienes que trabajar en LinkedIn. Eso es. Y un buen perfil bien optimizado, que esto lo buscáis en Google, ¿vale? Un poco esto es fácil, esto se busca un poquito y listo. Claro, optimizar ahí el perfil y yo creo que ahí sería poco, el picar piedra a través de LinkedIn y el ir creándote un perfil. Y luego otro consejo que también doy, que quizás sería muy interesante, que es lo que hice yo, ¿no? Que siempre parezca más de lo que eres. Es decir, yo recuerdo cuando empecé, que yo vendía clínica nutriéndote cuando realmente todavía no existía ni la clínica. Eras tú. Era yo trabajando dentro de una clínica de fisioterapia. O sea, no te lo pierdas. 100%. Me encanta. Yo hago lo mismo. Claro, pero al final me parece mucho más. O sea, claro. Tú pensabas que ibas a ser atendido por el Quirón Salud de Madrid. O sea, al final pensabas que era un hospital. Y sin embargo, pues no. Pero esto también se puede hacer a nivel bueno, pues no de aparentar, pero sí de demostrar un poco más de lo que uno es, porque uno no tiene experiencia, acabas de empezar, pero sí puedes demostrar que sabes un huevo. Y ahí es donde yo haría, sin mentir, ¿no? Haría un poco de trabajito de campo, ¿no? Total, me encanta. Lo único que yo añadiría a todo esto ya es para que te recuerden más que cuando veáis que publica Antonio, que publican otros profesionales que vosotros seguís del deporte, comentad, preguntadles, en plan, ostras, qué interesante, sí es interesante, ¿por qué esto? O ¿cómo te lo has encontrado aquí? O simplemente decir, me parece súper interesante esto, ¿por qué no lo has planteado así? Porque en base a esto, tal, X, claro, me estoy tirando un triple, pero esto, si tú interaccionas además con ese contenido, además de tú generar contenido, va a ser mucho más fácil que si yo voy comentando de forma asidua, no todos los días, que si no pareceréis acosadores, pero de forma asidua las publicaciones de Antonio, probablemente si un día quiere hacer una colaboración con alguien, diga, ostras, este chaval que estaba ahí tiene pinta que sabe cosas. No sé qué sabe, ya charlaré con él en videollamada o entrevista, ¿no? Pero sabe cosas. Entonces, creo que eso es lo único que añadiría. Además, interaccionar, igual que en un congreso, haced pasillo. A ver, lo que hablamos, el networking es clave y ¿por qué te crees que yo contraté a Helio en el Betis? Yo contraté a Helio en el Betis en 2020 porque en 2015 habíamos creado un comité en Codinán. Codinán es el colegio oficial de nutricionistas de Andalucía, ¿no? Nosotros fuimos pioneros creando un comité de nutrición deportiva específico donde éramos un grupo de 5 o 6 personas, donde hacíamos muchas acciones de solo enfocadas en nutrición deportiva. Entonces, ahí conocí a Helio y eso fue parte de networking. 5 años después, yo lo contraté a él. Qué guay.
hoy en día buscamos la inmediatez, pero No. normalmente la inmediatez no funciona. Las cosas van poco a poco. Y no te voy a hacer spoiler, pero me lo vas Ay, ay. a tú. Esto va a estar guay. ¿A que no sabes cómo contraté a los dos otros nutricionistas del Betis? No te diría, no sé, LinkedIn, mirar mucho interés, pero es que, Empezamos claro. por LinkedIn la conversación y la vamos a Claro. terminar por ahí. Al final, O sea, busqué LinkedIn, vi perfiles de Sevilla, lo geolocalizaba un poco porque claro, claro. tal, y encontré 20 candidatos, 30 candidatos, además de poner un anuncio en el colegio y tal, Ujú. y ahí encontré, ¿no? Y de ahí Entonces, salen. pues yo creo que ahí salen muchas píldoras para que la gente empiece a currárselo. Totalmente, me encanta, me encanta. Y lo único que te quiero preguntar, porque si no ya se nos va la charla, y un poquito, ya no tanto de tu trayectoria profesional, sino también un poquito por la curiosidad, sobre todo, porque quizá otros dietistas, nutricionistas también tienen la curiosidad de un poquito cómo nace, nada, en súper rápido, ADNF, o sea, qué era lo que a vosotros os movía para crear ADNF y un poquito cómo fue el intríngulis este del salseo inicial, porque claro, ahora ya se van a ser las terceras jornadas, ya lleva calle, pero ¿cómo nace un poquito todo este salseo? Pues mira, esto prácticamente solo te lo puedo contar yo, porque nació casi prácticamente de mí, en este caso porque hubo una cosa que, bueno, en esa época estábamos muy quemados con los vendehumos, ¿no? Y yo tuve un percance con uno de ellos, bueno, por diferentes motivos, que se metía en el mundo del fútbol y demás, no voy a dar nombres, ¿no? Pero había por ahí un vendehumos importante, influencer, que estaba dando caña. Entonces yo no me acuerdo dónde fue, la verdad, pero estábamos en unas jornadas presenciales de algo y recuerdo que estaba con Pablo, con Aurora, no sé si con Felipe también creo que estaban, o Felipe luego quizá entró luego, pero éramos como varios ahí y yo les comenté lo que me había pasado, ¿no? Y empezamos todos como a calentarnos, como indignando, ¿no? Entonces, Ok. como que puse ahí el germen de ese veneno, El ¿no? bullicio ahí, ¿no? Ok. Y a partir de ahí creamos un grupo de, oye, pues tío, este que de forma, este que no sé qué, no sé cuánto, y es verdad que ahí pues Bárbara empujó muchísimo también, Qué guay. Aurora también empujó muchísimo, y creamos un pequeño grupo de, pues no recuerdo si éramos 5 o 8 Nutri, no éramos muchos, la verdad. Luego ya se fueron sumando un poquito más, y ahí pues fundamos lo que fue ADNF, lo Qué chulo. fundamos, yo me puse un poco al lado como vocal, porque en ese momento estaba súper liado y me Claro. quedé como vocal. Y nada, empezamos a avanzar, avanzar, avanzar. Y bueno, poco a poco se fue creando esta asociación en base a proteger, porque fue precisamente en Claro. base a proteger la profesión, ¿no? De intrusos y de vendehumos, ¿no? Entonces nació un Qué guay. poco por ahí, gracias a estos vendehumos. Y a día de Sí. hoy creo que hay un caldo de cultivo y un germen muy, muy bonito que todavía tiene que desarrollarse, pero yo creo que lo hará y que la gente que está dentro le va a servir mucho. Sin ninguna duda, creo que es una iniciativa súper interesante. Te tengo que dar las gracias como dietista nutricionista que lo pilló más tarde, ¿no? Que yo al final no acabé hace tanto la carrera del máster y luego a nivel profesional sí que llevo añitos, pero no tanto para nada como vosotros. Y como amante de la nutrición deportiva, que soy tan friki en este sentido y a la vez tan enamorado de nuestra profesión, creo que simplemente es decir gracias tanto a ti como al resto de los fundadores por tener este bullicio y indirectamente gracias a los intrusos, vamos a llamarlo así, por crearnos esta necesidad y estas ganas de proteger la profesión que creo que es súper importante. Nada, relacionado un poquito con este trabajo que se está haciendo desde ADNF, creo que es súper valioso para los Nutris que quizá nos están escuchando y todavía no sepan exactamente las cosas que hay aquí, aunque no tengo ninguna obligación de hacerlo, creo que es muy interesante el hecho de que la gente cuando está dentro de ADNF, además de tener pues mails recurrentes con ofertas de trabajo, actualizaciones de artículos científicos que van saliendo, también, pues bueno, al menos estas jornadas son brutales y si me dices que no estoy en ADNF, también se pueden ir a estas jornadas sin estarlo. O sea, que en este sentido, animar a full a que si son apasionados de la nutrición en el fútbol, que acudan porque creo que es interesante. Y ahí es donde van a poder empezar a conocer gente, como hablábamos, y hacer networking. Además, ahí recuerdo, pues ya por concluir esta parte,
porque también es interesante. Ahí me invitaron a mí, antes de todo la fundación, a dar una ponencia de hidratación precisamente en una asociación que se llama AEMEF, que es la Asociación de Médicos del Fútbol. Ok. Entonces, como que yo fui encajando piezas, ¿no? Que dije, hostia, Claro. gente lo tiene muy bien montado, porque además lo montan con los laboratorios y esto lo montan brutal. Ahí hay cash. Otro presupuesto. Ahí tiene. Y fue un poco por todo esto, ¿no? Fue como en ese momento todo encajaba y y aquí estamos. Así que hay que Heavy. invitar a todo el mundo a la jornada, que vengan y que se lo pasen muy bien. Esa es, esa es. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Creo que ha sido súper, súper interesante. Yo animo a todos y a todas las dietistas nutricionistas a que podáis lanzar dudas por los comentarios, porque creo que seguro que os habrá salido alguna, ni decir, ostras, Antonio, ¿cómo has hecho esto o lo otro? Os animo también a que le podáis seguir en LinkedIn por lo que pueda pasar en el futuro. Yo no digo nada, pero lo dejo ahí. Y nada, y a todos y a todas también os animo, evidentemente, a ir a las jornadas, porque creo que también puede ser muy interesante. Así que lo dicho, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos charlando sin ninguna duda. Nos veremos pronto, Javi. Enhorabuena porque eres un gran comunicador y... Muchas gracias. Ahí a tope.